Bien, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy respondiendo a alguna de las preguntas que le han venido en su simulacro. ¿Ya? En el chat me escriben qué es lo que han marcado en esta pregunta. Para poder dar la respuesta, por favor, pongan qué es lo que han marcado. Esta pregunta hace referencia a los temperamentos, a la clasificación de temperamentos según Thomas y Chess. Ah, ¿qué más? Marcaron la C. ¿Qué más marcaron, chicos? Son como 40 en la clase. De adaptación lenta, ¿no? Muy bien. Sí, claro, esta es la respuesta. Estaba fácil su examen. Muy bien. A ver, seguimos. También les he puesto una pregunta que hablaba de un niño de 7 años, un niño que comienza a mostrar ansiedad durante una restauración. El odontólogo le dice, si en algún momento necesitas descansar, levanta tu mano y haremos una pequeña pausa. ¿No? ¿A qué tipo de técnica de manejo hace referencia el enunciado? ¿Qué se está utilizando? Ajá, me dicen tiempo fuera. ¿Qué más? ¿Qué más marcaron? La C, escape contingente. Muy Escape bien, a con... ver qué más. La D, aquí hay un debate entre la C y la D. Aquí la respuesta correcta es la letra C, escape contingente, ¿ya? El escape contingente hace referencia a que nosotros le vamos a dar este poder al niño que pueda tomar el control durante el momento del procedimiento. O sea, al decirle, si levanta tu mano para que hagamos una pequeña pausa, yo le estoy dando el control de la situación temporalmente al pequeño, ¿no? Eso es un escape contingente. Y el tiempo fuera es diferente. El tiempo fuera es cuando yo no le voy a decir nada al niño, simplemente paro el procedimiento y o lo continúo después durante, durante la misma cita o hacemos una cita siguiente, pero en ningún momento se le indica al niño o se le da este control, ¿no? Que el ejemplo más común es que puedan levantar la mano, ¿ya? Aquí la respuesta es la letra C. Sí, suelen confundirse entre escape contingente, entre tiempo fuera y entre distracción contingente. La distracción contingente es el uso de los audiovisuales, el televisor, los dibujos animados. Eso es la distracción contingente. A ver, siguiente pregunta. Ujú. Aquí dice un paciente de 7 años de edad sin alteraciones en su desarrollo dentario, ¿en qué etapa de la dentición es más probable que se encuentre? ¿Dentición primaria, mixta inicial, intertransicional, mixta final o dentición permanente? La B, mixta inicial. Ya aquí la respuesta es la dentición mixta inicial o dentición de primera fase. Muy bien, entonces esto quedó claro, ¿no? Recuerden que tenemos tres periodos de la dentición mixta, la inicial, la intertransicional y la final. En la dentición inicial, mixta inicial, perdón, es cuando van a empezar a erupcionar los incisivos permanentes, tanto superiores como inferiores, y van a empezar a erupcionar las primeras molares, ¿no? Entonces aquí recordemos que tenemos un paciente de 7 años de edad y si nos vamos a nuestras tablas de cronología de la erupción, pues aquí apreciamos claramente que los incisivos y las primeras molares empiezan a erupcionar a esa edad, ¿ya?
Y recuerden la imagen que les he puesto, ¿no? Esta imagen clara, ¿ya? Donde vemos que ya tiene los 4 incisivos permanentes centrales y están en erupción los laterales, ¿no? Un paciente aproximadamente de 7 años. Muy bien. A ver, esta es la última. Hoy día vamos a ver solo 5 preguntas. ¿Cuántos años después de la erupción completa su formación radicular los dientes temporales? Esta pregunta también está fácil porque la hemos repasado durante la clase. Incluso creo que les hice alguna pregunta. Sí, aquí claramente es la letra A, ¿no? Esta es la respuesta. Ya, entonces nos vamos a abocar al tema del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de conceptos, definición de caries y vamos a hablar la parte de la prevención. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia? La caries, ¿verdad? Si hablamos de enfermedades a nivel de infancia, más que las neumonías, más que, digamos, los dolores gastrointestinales, más que cualquier otra enfermedad, la varicela, por ejemplo, ¿no? Más que todo, la enfermedad crónica más frecuente en infancia es la caries dental, ¿ya? Entonces, según la OMS, aproximadamente 510 millones de niños presentan caries en dentición temporal y más de 2.500 millones de personas tienen caries en dentición permanente. Esto nos demuestra que aunque conocemos cómo prevenir la enfermedad, seguimos fallando en controlar esta enfermedad. Aquí les he puesto una tabla sacada de la guía y la práctica clínica de prevención, diagnóstico y tratamiento de caries dental, dada por el MINSA en el 2017, donde nos muestra una estadística en cuanto a la prevalencia de esta enfermedad, ¿no? El último estudio que se hizo aquí en el Perú data del tiempo entre el 2012 y el 2014, ¿no? En este tiempo, que ya va a ser casi 10 años, o bueno, ya son 10 años, poquito más, nos dice que la prevalencia global de caries dental en la dentición mixta es del 85,6%, ¿no? Es un índice sumamente alto. Entonces, ¿por qué continúa siendo la caries la enfermedad crónica más frecuente en la infancia? A pesar que hay métodos Doctora, efectivos disculpe, de ¿está prevención. compartiendo? Porque, o es mi internet que no funciona. Sí, Sí, sí sí se estoy ve, doctora. compartiendo. ¿Sí se ve? Sí, de repente Su es la internet. conexión de internet. Doctora, Ya, entonces les preguntaba, ¿no? ¿Por qué la caries es una enfermedad más frecuente y sigue teniendo alta prevalencia, a pesar de todo lo que conocemos hoy en día, a pesar de la cantidad de barnices fluorados, de las campañas de prevención? ¿Por qué? ¿Por qué es una enfermedad tan prevalente? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Por qué puede ser tan prevalente esta enfermedad? Por la falta de concientización, o sea, por más que haya prevención, yo creo que la gente no toma conciencia. Porque es Ahí intervendría. multifactorial. Claro, ¿no? Interviene mucho la parte de los hábitos, la parte sociocultural. ¿Por qué? Porque como ustedes lo han dicho, la caries como enfermedad es una enfermedad de origen multifactorial. No hay una única etiología para que nos desarrollen esta enfermedad, ¿no? Sino varias. Entonces, vamos a ver que para que exista enfermedad existen la intervención de varios factores que van a interactuar entre sí y van a producir esta enfermedad. Entonces vamos a definir a caries dental. Según la Organización de Investigación de Caries, la ORCA, publicó un artículo donde se hace un consenso en cuanto a la definición, ¿no? Va a definir esta enfermedad como una como una enfermedad biofil dependiente, multifactorial y dinámica, ¿ya? Antiguamente, en la literatura antigua se decía que, pues, la caries era una enfermedad infecciosa, ¿no? Porque estaba
encontrábamos bacterias en boca, como son el Streptococcus mutans, ¿no? Y relacionaban a esta bacteria como una enfermedad infecciosa, ¿no? Contagiosa porque decían que de repente cuando el bebé nace, las mamitas le dan un besito, ¿no? En la boquita y le puede transmitir bacterias y eso hace que desarrolle la enfermedad porque se transmitió el Streptococcus mutans, ¿no? Pero hoy en día este concepto ya está desactualizado, ¿no? Eso lo van a encontrar ustedes si revisan libros antiguos de odontopediatría, ¿no? Y hoy en día ya tenemos la nueva definición, pues que más va a resaltar este proceso dinámico y nos dice que es una enfermedad netamente azúcar dependiente, ¿ya? Entonces, el artículo también nos dice que para que se desarrolle la enfermedad tiene que haber un desequilibrio entre los factores protectores de la salud, como lo son los hábitos alimenticios buenos, ¿no? Dieta no cariogénica, flúor, visitas al odontólogo, con los factores de riesgo, que es lo contrario, ¿no? Alimentos muy azucarados, falta de higiene oral, hábitos no saludables, ¿no? Entonces, cuando existe un desequilibrio entre estos dos factores, pues se va a desarrollar y se va a manifestar esta enfermedad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que orientar nuestros tratamientos a a preservar. Actualmente hablamos de la preservación de la estructura dentaria. Actualmente se habla de un enfoque de mínima intervención. Entonces, aquí observamos claramente lo que ocurre cuando aparece el azúcar, ¿no? En la dieta, la sacarosa o el azúcar va a modificar todo este ecosistema de la flora bucal, ¿no? Y pues lo que va a hacer es que las bacterias se transformen y sean netamente acidogénicas y acidúricas. Y lo que ocasiona que disminuya el pH salival y pues comience la pérdida de los minerales. Aquí vamos a hablar un poquito del fenómeno de SRE, ¿no? Seguramente lo ha revisado durante estos años que han ido estudiando. Resulta que tenemos nosotros tenemos saliva en la boca y esta saliva tiene un pH. El valor normal del pH salival es de 6.2 a 6.8. Es lo normal, ¿no? ¿Qué sucede? Una vez que uno ingiere carbohidratos fermentables o azúcares, este pH salival va a empezar a descender, caer rápidamente. Por lo tanto, las bacterias van a adquirir una capacidad netamente acidogénica, ¿no? Van a tener esta capacidad de multiplicarse y van a empezar a producir ácidos. Mientras más bajo sea el pH, mayor cantidad de ácido se va a producir. Entonces, una vez que el pH desciende, ahí no sé quién está con el micro abierto. Ahí me hizo un depósito que me mandó. A Apague ver, su ¿quién micro, está por con favor. su micro? Micrófono. Te están Micros, preguntando. no sé. Ya, silencio a todos. Entonces, me quedé, una vez que desciende el pH, ¿qué sucede? Ya me hicieron perder, chicos, me desconcentré. Ya retomé. Ya, el paciente ingiere carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos generan mayor capacidad acidogénica en las bacterias y lo que sucede es que el pH se va a tornar mucho más ácido y al tornarse un pH ácido, los cristales de hidroxiapatita que forman la estructura dentinaria van a empezar a disociarse y se van a empezar a fundir con el medio externo. A eso le llamamos desmineralización, ¿no? Se dice que la saliva tiene una capacidad buffer. La capacidad buffer es generar esta estabilidad, devolver estos cristales que se han perdido mediante el proceso de remineralización. Cuando existe una alteración entre ambos procesos, va a producirse la enfermedad como tal de caries dental, ¿ya? Lo normal es que ante una ingesta de alimentos, de carbohidratos, la curva desciende, nuestro pH salival desciende, llega hasta por niveles inferiores de 5,5, que es el pH crítico para el esmalte, pero al pasar el tiempo, al pasar los minutos, esta curva empieza a aumentar, ¿no? Y los niveles de pH se van a ir alcalinizando hasta lograr
lo normal, alcanzar valores normales. Cuando hay demasiadas ingestas de carbohidratos, vamos a tener bajas del pH muy consecutivamente, ¿no? Muy frecuentemente. Y esto va a originar pues un aumento de perder minerales de la superficie dentaria, por lo tanto tenemos riesgo alto de tener la enfermedad de caries, ¿ya? Algo que tienen que conocer es que el tiempo de recuperación de esta curva, o sea, desde que baja el pH hasta que vuelve al valor normal, se dice que tiene que pasar aproximadamente 20 minutos. Existen valores del pH crítico tanto para el esmalte como para la dentina. Para el esmalte el pH crítico es de 5.5 en promedio y para la dentina el pH es 6.5 y 6.7. ¿Ya? A esta diapositiva tómenle captura para que lo puedan repasar aquí los valores y aquí explica claramente este mecanismo, ¿no? Es como si les pusiera en esta imagen ese puesto, ¿no? Es como si ambos bandos tiran de una misma cuerda a ver cuál gana, ¿no? Si ganan los factores protectores, no hay enfermedad, pero si ganan los factores que van a producir desmineralización, estos factores, pues obviamente desarrollamos caries dental, ¿no? Los factores de riesgo, ¿ya? Entonces, la caries dental por sí, es una enfermedad, como dijimos, no transmisible, de las más frecuentes a nivel mundial, y el desarrollo pues va a ser influenciado por varios factores, ¿no? No existe un solo factor que por sí solo produzca caries, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de susceptibilidad del diente, hablamos de las piezas dentarias, ¿no? Cada pieza dentaria tiene un riesgo diferente a desarrollar la enfermedad porque presenta una anatomía diferente. Por ejemplo, las molares tienen los surcos, las grietas, las fosas, ¿no? Que van a generar superficies retentivas, por lo tanto, tienen mayor riesgo, a diferencia de las caras libres o las superficies lisas. En cuanto a las características bacterianas, ¿no? La bacteria principal es el Streptococcus mutans porque es una bacteria acidogénica. Acidogénica significa que produce ácidos, acidófila, tolera el medio ácido. No es una bacteria que va a vivir en un medio ácido y acidúrica porque a pesar de que está en un medio ácido, va a seguir sintetizando ácidos, ¿ya? Entonces, influye también la cantidad y la frecuencia de la ingesta de azúcares, ¿no? Esto es importante. A ver, yo les pregunto, ¿qué sería más dañino? ¿Tomar una gaseosa una vez al día o tomar pequeños sorbos durante todo el día? Obviamente que lo más dañino va a ser estas múltiples exposiciones a estos azúcares, ¿no? Recuerden la curva de Estefa, la curva de ¿sí? La curva de Stefan, ¿no? Mientras más exposiciones tengamos a alimentos azucarados, nuestra curva siempre va a estar debajo. Por lo tanto, siempre vamos a tener desmineralización, ¿ya? Y la cantidad y calidad de la saliva, pues también es un factor muy importante. Recuerden, esta capacidad va a hacerlo. Si la saliva en composición está alterada, pues se va a propiciar un mayor riesgo de caries, ¿ya? Esto en pacientes, por ejemplo, que sufren de algún tipo de síndrome, como los pacientes con síndrome de Sjögren o aquellos pacientes diabéticos, ¿no? Tienen la saliva más espesa, más viscosa, por lo tanto el riesgo de caries pues es muy alto. Incluso esto también depende de aquellos pacientes que son respiradores bucales, ¿no? Un paciente que respira por la boca altera todo el mecanismo, ¿no? Y la saliva también es más viscosa, por lo tanto, también son pacientes con alto riesgo de caries. A ver, aquí les voy a activar el micro porque quiero que me digan cuántas caries tiene este paciente que está aquí, esta foto. A ver. Ajá. Y ahora sí, ¿cuántas caries tiene este paciente? ¿Cuántas caries vemos? 5, 8, cuenten chicos, a ver, ¿cuántas hay? Un niño de unos 3 años, ¿no? Tiene ya la erupción completa de las segundas molares deciduas. Poquito más de repente porque tiene ya tiene los espacios, miren aquí, ¿no? Ya de repente tiene unos 3 años y medio, 4, ya tiene sus espacios
5, 8, 7, ocho. 8, 2. 8. ¿Cuántas caries? ¿Quién dice 1? 8. ¿Habrá alguien que me diga tiene... Mira. Aquí es importante que nosotros conozcamos este nuevo concepto, ¿no? Ya nosotros hablamos caries dental como una enfermedad. Es como si yo dijera diabetes. Es como si yo dijera tuberculosis. Es como si yo dijera, no sé, neumonía, ¿no? Caries dental es una enfermedad. Netamente es juego de términos, ¿ya? Yo no puedo decir el paciente tiene 3, 4, 5, 6 caries. No, tenemos que diferenciar que caries es una enfermedad y lo que nosotros vemos en boca son las lesiones, son las secuelas que ha dejado esta enfermedad, ¿no? Entonces, si preguntan cuántas caries, pues es una sola enfermedad que estoy viendo reflejada en esta imagen del paciente, ¿no? Pero yo veo y trato las secuelas 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Acá se ve por proximal 6, 7, 8 secuelas de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, netamente terminología, ¿no? Porque eso es lo que hablamos actualmente, ¿ya? Son conceptos actuales. Entonces, cuando damos tratamiento a las lesiones de caries directamente, a las secuelas, pero también tenemos que pensar eh, al niño y al paciente como una enfermedad como tal. Por lo tanto, la cura no es que yo le coloque una resina, un ionómero, una pulpectomía, no, ¿no? La cura viene mucho más allá, enfocarnos en la parte preventiva, en cambiar hábitos, en concientizar sobre el uso de fluoruros, es algo que actualmente también los pacientes tienen miedos por la información que hay, que el flúor es tóxico, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, existe otro término de definición en la odontopediatría que es la caries de infancia temprana, ¿no? Imagínense que les llega un niño así y el papá les dice, es lo típico, se le están descascarando los dientes, ¿no? Y vemos esto claramente. Es definido, antiguamente se le llamaba caries de biberón, eso van a encontrar en la literatura antigua, ¿no? Tiene caries de biberón o es el síndrome de biberón, caries de lactante. Son términos antiguos que se utilizaban para definir la caries de infancia temprana, ¿no? Actualmente se conoce que la caries de infancia temprana va a ser aquellas lesiones que se presenten en pacientes, infantes y lactantes. Hay un patrón característico, ¿no? Afecta a los incisivos superiores principalmente, tanto por las caras vestibulares como por las caras palatinas, ¿no? Porque va a estar afectado claramente aquellas superficies lisas, ¿no? Miren, aquí hay lesiones de caries y este es un paciente de 1 año, incluso menos porque no tiene las molares primeras molares deciduas. Entonces tenemos que diferenciar dos términos diferentes. La IAPD nos dice que caries de infancia temprana va a ser aquella presencia de una o más lesiones de caries, ya sean cavitadas, como ven aquí, o no cavitadas, o aquellas piezas que tengan alguna restauración en un diente primario, pero en un paciente menor de 71 meses, ¿ya? O menor de 6 años. Entonces, si yo tengo un niño de 2 años de edad y yo le veo una lesión de caries enoclusal, voy a decir que es una caries de infancia temprana. Ese es el diagnóstico. Si yo veo un niño que tiene 1 año y medio y tiene eh, una lesión de caries o una obturación en la cara oclusal, también va a ser una caries de infancia temprana, porque estamos hablando en superficies dentarias, ¿ya? Aquí se enfatiza más en niños menores de 3 años las caras oclusales, porque si un niño menor de 3 años tiene una sola lesión en una superficie lisa, ya vamos a hablar de una caries de infancia temprana severa. Basta que tenga un solo signo de lesión, ya sea cavitado o no cavitado, en una superficie lisa en un niño menos de 3 años, y es una caries de infancia temprana severa. Y en niños de más de 3 años consideramos que es severa si es que la cantidad de lesiones que tiene en boca supera a la edad. Es decir, si yo tengo un niño de 2 años que tiene una mancha blanca en vestibular, es caries de infancia temprana severa.
Pero si mi niño tiene 5 años y tiene 6 lesiones de caries, también, porque aquí vemos que la cantidad de lesiones supera a la edad, ¿ya? ¿Me dejé entender? Niños menores de 3 años puede tener una o más lesiones de caries, pero en superficies oclusales. Es caries de infancia temprana. Pero si tienen superficies lisas, caries de infancia temprana severa. Vamos a verlo con ejemplos, ¿ya? Para que no se hagan nudos. A ver, aquí. Niño de 4 años que presenta 3 lesiones de caries. ¿Qué será? ¿Caries de infancia temprana o caries de infancia temprana severa? Fíjense que, primero que tengo que pensar, Temprana. la edad de mi paciente. ¿Más de 3 ¿Dónde se años? encuentra Menos de 3 ubicada? años. ¿Dónde se encuentra ubicada y la edad del paciente? Muy bien, ¿no? Si es más de 3 años y tiene menos cantidad de lesiones que la edad, será una caries de infancia temprana, nada más. Si tiene 2 años y tiene mancha blanca en vestibular, ¿qué será? ¿Caries de infancia temprana o caries de infancia temprana severa? Temprana. Temprano. Infancia temprana. Temprana. ¿La normal o la severa? Fíjese en la superficie. Ustedes mismos lo dijeron. ¿Superficie oclusal o superficie lisa? Es severa, ¿Vestibular? doctora. Ajá. Vestibular Severa, es doctora. una muy bien, ¿no? Vestibular es una superficie lisa y es un paciente de menos de 2 años. Entonces es una caries de infancia temprana severa. Siguiente. Bebé de 18 meses con una superficie obturada en oclusal. Temprana, Temprana. no. Muy bien. Ajá, muy bien, muy bien. Y niño de 5 años que presenta 9 lesiones de caries. Severa. Severa. Se ve, ¿no? Porque la cantidad de lesiones supera la edad. Entonces aquí les pongo una tablita. Aquí está, sí se ve, ¿no? Los criterios diagnósticos de caries de infancia temprana, la edad. Menor de 3 años, cualquier lesión en superficie lisa ya es severo. Y de ahí vamos a contar cuántas lesiones y qué edad tiene nuestro paciente. ¿Qué pasa si tiene 3 años y tiene 3 lesiones de caries? Tengo que percatarme. Si es en superficie lisa, será severa. Si es en superficie oclusal, será temprana. ¿Ya? Bien. Aquí, hasta aquí con caries de infancia temprana. ¿Qué más tenemos que saber? Que esta evolución de esta enfermedad como tal, estas lesiones evolucionan rápidamente, ¿no? Avanzan, son de avance súper rápido. E incluso hay papás que dicen, ni bien le salió el primer diente y ya se empezó a descascarar, se empezó a hacer amarillo, ¿no? Son los términos que usan los papás cuando acuden a consulta. ¿Por qué? Porque hay varios factores de riesgo que hacen que se desarrolle rápidamente. Uno de ellos es la lactancia artificial, el uso de fórmulas, porque las leches artificiales pues contienen carbohidratos fermentables y pues contienen también azúcares. Aunque diga que son para bebés, son sanas, no, igual contienen azúcares, ¿ya? Entonces, lactancia de fórmula, factor de riesgo para el desarrollo de caries de infancia temprana. ¿No? El desconocimiento sobre la higiene oral, ¿no? ¿Cuándo debe ir el niño o el bebé al odontólogo, ¿no? ¿Desde cuándo se indica que tiene que ir? ¿Desde cuándo se tiene que aplicar flúor? Desde que aparece el primer diente ya tiene que aplicarse flúor y ya tiene que hacerse el hábito del cepillado. La alta ingesta de azúcares fermentables. Muchas veces los papás prueban la papilla del bebé cuando están con la alimentación complementaria. Como a ellos no les gusta, pues le echan un poquito de azúcar, ¿no? Y el bebé no conoce el azúcar, pero nosotros le damos a los niños azúcar. Ausencia de fluoruros, los miedos y el desconocimiento. Hay papás, sobre todo aquellos papás con niños con TEAs, ¿no? Existe esta corriente, ¿no? De que el flúor, no, flúor es tóxico, es dañino para la salud, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la toxicidad, pues el flúor como tal, como elemento solo, es tóxico, pero no es tóxico cuando nosotros lo usamos en dosis adecuadas, en la cantidad adecuada y con el producto adecuado, ¿no? Cuando vamos a hablar hoy día de flúor, el flúor no se usa solo, se usa siempre asociado a otro elemento. Por ejemplo, el más común, el sodio. Nosotros usamos pastas dentales de fluoruro de sodio, fluoruro o fluoruro de estaño, ¿no? Siempre el flúor está asociado a otro elemento y hay dosis en las que se deben de utilizar para evitar este tipo de toxicidad, ¿ya?
Defectos del desarrollo del esmalte es algo que ustedes también van a aprender, les voy a enseñar en este curso a diagnosticar estos defectos porque uno lo puede confundir. Un defecto, por ejemplo, una Aló, hipomineralización doctora, con ¿no se una lesión de escucha caries. o es de mí mi audio? Eh, ¿Qué me dicen los demás? ¿Escuchan? Sí, sí, doctora. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 de doctora. repente es el internet. Sí, doctora. ¿No? Los defectos del desarrollo del esmalte, ¿no? Es algo que tienen que conocer, ¿no? Incluso la presencia de estas alteraciones en las piezas dentarias son factores de riesgo para el desarrollo de caries, ¿ya? Eso lo vamos a ver en clases más adelante. Y pues hay que conocer pues que la naturaleza de esta enfermedad es progresiva, ¿no? Si no la controlamos, progresa rápidamente. El entorno familiar es un factor muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que los papás trabajan fuera del hogar, a veces dejan al menor con el cuidado de la nana, de algún familiar, de la abuelita, ¿no? Y entonces no le realizan la higiene oral a estos pacientes. También influye la cantidad de hermanos. Mayormente al primer hijo lo cuidan más y a los últimos ya van sobreviviendo como pueden, ¿no? Los niños. La historia dental también es importante. Si la mamá tiene riesgo alto de caries o ha tenido tratamientos y ha perdido piezas dentarias por enfermedad de caries, pues esto también se ve reflejado en la boca del bebé, ¿no? Estos hábitos que se desarrollan y se transmiten. El nivel socioeconómico es algo importante, ¿no? Quienes tienen mayor acceso a la salud, pues personas de altos recursos. ¿No? A diferencia de las poblaciones vulnerables con niveles socioeconómicos bajos, pues también tienen esta dificultad al acceso de la salud y a aquellas orientaciones y tratamientos preventivos que existen, ¿no? Hay muchos factores que van a influenciar, ¿no? Como lo ven, es amplio este tema. Algo muy importante que les quiero decir que al ser una enfermedad no transmisible, el riesgo en común con otras enfermedades no transmisibles, como por ejemplo el cáncer, la diabetes, ¿no? Algunos problemas del corazón, se comparten con el único causal que es el azúcar, ¿no? Se dice que los niños no deberían conocer el azúcar hasta los 2 años de edad, porque si nosotros le damos azúcares a un niño de menos de 2 años de edad, cuando se está desarrollando toda esa memoria del paciente, pues vamos a predisponerlo a que desarrolle alguno de estos tipos de enfermedades, ¿no? Hay bastante evidencia actualmente de relación entre el consumo de azúcares y el cáncer, y obviamente la diabetes. Entonces, vamos a aprender a valorar el riesgo de caries en nuestro paciente, ¿no? Si le damos tratamiento, tenemos que conocer cuál es el riesgo de caries en el paciente. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una buena anamnesis y mediante una evaluación clínica. Entonces, en la anamnesis tenemos que recopilar todos los datos del paciente, ¿no? Una buena información nos las va a dar el papá o el encargado, el cuidador del niño, ¿ya? Entonces ahí también nosotros tenemos que determinar el grado de colaboración del paciente, de los papás, sobre todo, ¿no? Del papá. Si yo tengo un papá que me colabora, pues yo voy a poder hacer más tratamientos preventivos en el paciente, dirigirlo más, ¿no? Encaminarlo mejor. Aquellos papás que no colaboran tanto, que son desconfiados, o hay papás que solo quieren la restauración y son oídos sordos a todo lo demás, ¿no? Sobre todo a los hábitos de higiene y sobre todo a la ingesta de azúcares, ¿no? Hacen caso omiso cuando uno les explica o se les habla. O los papás incrédulos, a mí me ha tocado papás que me han dicho, oye doctora, solo se le ha ocasionado eso por no lavarle los dientes a un hijito, tenía 1 año con 1 año y medio y no conocía un cepillo dental, ¿no? Pero aún el papá incrédulo no creía que pues eso era también por falta de higiene, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar a esas situaciones en la consulta, ¿no? A los papás sobre todo. Eh, Conocer la historia médica pasada del paciente, ¿no? Pacientes con algún compromiso médico también son pacientes de alto riesgo. En cuanto al examen clínico, pues hay que hacer un examen intraoral de cada pieza dentaria. Se recomienda que el examen intraoral siempre va a ser en una superficie lisa y con una buena iluminación, ¿no? Una buena fuente de luz. Se tiene que hacer una profilaxis previa para yo evaluar a este paciente, ver si tiene o no tiene lesiones de caries. No todas las lesiones de caries son cavitadas. Nosotros podemos encontrar lesiones no cavitadas, por ejemplo, en las manchas blancas, ¿no? Que es algo
que vemos en el paciente y siempre sobre una superficie seca, ¿no? Porque yo puedo tener una mancha que va a aparecer, una mancha blanca cuando seco la superficie, o también puedo tener una mancha blanca netamente visible en superficie húmeda, ¿ya? Y pues para complementar se recomienda algunos exámenes auxiliares, ¿no? Por ejemplo, las radiografías Bite-Wing, boletas de mordida. Si de repente yo tengo una boca sin lesiones aparentes, puedo tomar unas radiografías Bite-Wing para verificar que no existan lesiones interproximales, porque estas son muy frecuentes en los pacientes. Complementario a esto, complementando esto, sí, parte de la estimación de riesgo de caries es elaborar un cuestionario o una encuesta o diario dietético, ¿no? Donde se van anotando cuántos golpes de azúcares recibe el paciente durante el día, durante una semana, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos nosotros intervenir en la parte preventiva. Existe métodos para valorar el riesgo de caries. Hay muchos métodos, por ejemplo, que el método que lo da la ADA, donde evalúan 14 factores, el cariogram. El método del Cambra es el que vamos a hablar el día de hoy, que es uno de los más completos que se usan en la especialidad. Es importante que para valorar el riesgo de caries, pues vamos a evaluar factores de riesgo y aquellos factores de protección. Nosotros vamos a poder individualizar la atención tanto preventiva y recuperativa y vamos pues a ver si es que existen lesiones incipientes y para darle el tratamiento a estas lesiones incipientes y hacerle su seguimiento, ¿no? A ver, aquí está el formulario del Cambra. No voy a profundizar en esto, les voy a dar datos importantes, ¿no? El Cambra significa manejo de caries mediante evaluación de riesgos, son siglas en inglés. Existe un formulario tanto para niños y niños menores de 5 años y para pacientes de 6 años a más, ¿no? Hay dos formularios diferentes. Por ejemplo, aquí este es un formulario para niños de 6 y para adultos, ¿no? Se comparte el mismo. Hay 19 ítems que se evalúan en este formulario y aquí vamos a ver cada, cada punto que se va a evaluar, pues corresponde a un factor de riesgo protector o un factor de riesgo, o un factor protector, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que se va preguntando, se va marcando, si es sí, se le hace una X. Si ese sí, por ejemplo acá, ¿no? En el primer ítem, si la respuesta aquí es sí, se marca aquí. Si es sí, tenemos la valoración de 1. Si es en el segundo ítem, si cae en el segundo recuadro, igual tendría una puntuación de 2. ¿Ya? Esto no voy a entrar en detalle. Voy a explicarles el... A ver, aquí está el formulario del Cambra, pero para niños de 0 a 5 años también, por ejemplo, aquí veo más claro. Aquí veo los ítems, ¿no? Por ejemplo, si dentro de los factores de riesgo tenemos la experiencia de caries en las madres, ¿no? Si la mamá o el cuidador principal ha tenido una lesión de caries en los 12 últimos meses y la respuesta es sí, le hacemos un círculo acá. Todo lo que está en blanco se marca en la casilla, ¿no? Por ejemplo, aquí mi casilla cae en la puntuación 1. Entonces yo ya voy poniendo un punto. En el segundo ítem, ¿el paciente toma biberón con leche entera, fórmula o líquidos? Sí, marco aquí. Y este ítem tiene la puntuación de 2. Le ponemos el número 2. Y de esta forma se va desarrollando todo el cuestionario, se suma y va a haber 4 tipos de riesgo que se establecen. Un bajo, moderado, alto y un riesgo extremo, ¿ya? Existe un Cambra simplificado para niños menores de 5 años, que es el de aquí, ¿no? Igual, de acuerdo a la pregunta, se va marcando si sí o si no. La diferencia es que aquí hay menos cantidad de ítems. Y si es que una de estas respuestas cae en el recuadro sí, y este recuadro está pintado de color rojo, la puntuación es por 2. O sea, aquí sería 2 puntos si que cae en sí. Aquí sería solo un punto porque no hay ningún recuadro rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece? Se suma los factores indicadores de enfermedad más los factores de riesgo y se le resta la puntuación de los factores protectores. Y si tenemos un total en un rango de menos 5 a 5, el paciente tiene un riesgo bajo. Si tiene de 6 a 18, el paciente tiene un riesgo de caries alto. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo claramente, por ejemplo, en el primer ítem, ¿lo puedo ampliar? No. Ya, en el primer ítem, ¿no? La respuesta fue sí. Como es un recuadro en rojo,
se puntúa por 2. El segundo ítem, la respuesta es no, se puntúa con 0. El tercer ítem se marca sí, se puntúa con 1, porque no hay un recuadro rojo, ¿no? Y de esta forma se van sumando factores indicadores de enfermedad, más los factores de riesgo, y se le restan la suma de los factores protectores. Y del total que nos salga, estimamos si es un riesgo bajo o si es un riesgo alto. Y aplicar un CAMBRA toma tiempo. No es un cuestionario rápido, es un cuestionario que toma un poco de tiempo. Es por eso que en algunas ocasiones se recomienda que la primera visita en el odontólogo de niños menores de 3 años, pues sea primero solamente del papá, ¿no? Una visita en la que entrevistemos al papá, evaluemos todo esto y luego se hace una segunda cita ya con el paciente para poder evaluarlo clínicamente, porque si lo hacemos todo en un solo momento, el niño se va a aburrir y no va a colaborar, ¿no? Y vamos perdiendo manejo. Y ahí a la vez vamos concientizando, ¿no? A los papás en cuanto a la prevención y dando las pautas, ¿no? Hay colegas que manejan así sus consultas, ¿no? Primero es una entrevista con el papá y después ya viene la evaluación con el paciente. Otros formularios para poder determinar riesgo, dijimos el diario dietético, por ejemplo, esta es una ficha de análisis dietético, ¿no? Que, que aquí está pues los 7 días de la semana, ¿no? Y aquí vamos a ver se anota cada alimento que ingiere el niño, en qué momento, a qué hora, y aquí vamos a contabilizar cuántos golpes de azúcares tiene diarios el paciente. Es importante también hacer un cuestionario de sueño porque también se puede presentar apnea de sueño en los pacientes pediátricos o alguna alteración en el momento del sueño, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, es respirador bucal, ya les había comentado, respiradores bucales también son niños con alto riesgo a desarrollar caries, ¿no? Entonces también es importante hacer un cuestionario pediátrico del sueño, ¿no? Para ir detectando patologías. Eso también es prevención, ¿no? Detectar algún desarrollo de maloclusión en los pacientes. En cuanto a la lactancia materna, ¿qué nos dice la OMS y la UNICEF, ¿no? Nos dice que la lactancia materna exclusiva debe ser hasta los 6 meses, ¿no? Y a partir de los 6 meses ya viene una alimentación complementaria que va junto con la lactancia materna hasta los 2 años, es lo que recomienda, ¿ya? Pero no sé si ustedes han escuchado que se dice, ¿no? Estas caries en palatino de los incisivos superiores se han desarrollado por la lactancia nocturna. Eso es un mito, ya antiguamente, bueno, se decía, ¿no? Caries en palatino se relacionaba y se le echaba la culpa a la lactancia materna prolongada y nocturna, ¿no? Pero no es así. Tenemos una evidencia ya publicada, este artículo lo publicó la doctora Banto en Brasil, ¿no? Hace poco, no fue hace mucho, esto creo que fue en el 2022, 2023, donde que ha evaluado 18 binomios madre-hijo desde que nacen hasta los 2 años de edad y ha ido evaluando el riesgo de caries y las lesiones que han ido desarrollando estos pacientes, ¿no? Y ha concluido que una lactancia materna continuada durante 12 meses es un factor de riesgo débil para el desarrollo de la enfermedad de caries, ¿no? Pero este riesgo se dice que es mediado por el consumo de azúcares, ¿no? Recuerden que la alimentación complementaria viene a los 6 meses y esta alimentación trae consigo ingesta de azúcares. Por lo tanto, la lactancia materna no va a influenciar directamente en el desarrollo de las lesiones, ¿no? Sino lo es los azúcares que ingresan con la dieta complementaria, ¿ya? Al contrario, el estudio nos dice que la lactancia materna viene a ser un factor protector contra la enfermedad, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué vemos aquí en la diapositiva? Full azúcar, ¿no? El azúcar está en nuestros alimentos diarios, en la dieta. Aquí ven la cantidad de azúcar que contiene su frap del Starbucks, su Coca-Colita, las golosinas, las leches de fórmula también ya saben que contiene azúcares, los jugos, ¿no? Que dicen pura pulpa de fruta, puro azúcar, los chocolates, ni qué decir, las galletas, los cereales y aquellos yogures que son hechos
para bebés, que dicen sabores naturales y que igual contienen azúcar, ¿no? El azúcar está en nuestra dieta diaria, ¿ya? Vamos a definir a los azúcares libres. El azúcar libre viene a ser aquel azúcar añadido en los alimentos y en las bebidas. Añadido, ya sea por el fabricante, por el que cocina, por el que lo come, por el consumidor. Y también se va a decir que es un azúcar libre aquellos azúcares presentes en la miel, en los jarabes, en los zumos de frutas y en los concentrados de zumos de frutas, ¿no? ¿Qué es más sano, comer una naranja entera o tomarse un vasito de jugo? ¿Qué es lo mejor que le pueden dar a un niño? Una naranja entera en gajitos. Cuando exprimimos una fruta, por ejemplo una naranja, gran parte de la fibra se pierde, chicos. Entonces, eh, al ingerir un alimento sin fibra, no vamos a tener saciedad rápidamente. Por lo tanto, nos podemos tomar 1, 2, 3 vasos de jugo. Y un vaso de jugo no va a tener solo una naranja, sino va a tener 2 o 3 naranjas. Entonces, sin darnos cuenta, estamos ingiriendo gran cantidad de azúcar. Es natural, sí, pero sigue siendo azúcar, ¿ya? Entonces, a los bebés, a los niños, se les recomienda, ¿no? Fruta entera para que puedan masticar, obtengan la fibra. La fibra hace que se absorba los azúcares que contiene la fruta lentamente, genera saciedad, ¿no? Y también, pues, tiene un menor impacto a nivel metabólico. Entonces, la OMS, ¿qué nos recomienda? Que uno, la ingesta de azúcar no debe darse en niños menores de 2 años. Eso directamente nos dice la OMS, ¿no? Niño menor de 2 años no debería consumir azúcar. Mayores de 2 años, la ingesta debe ser reducida a lo largo de toda la vida, ¿no? La OMS nos dice también que esta ingesta de azúcares debe ser solamente el 5% de la ingesta calórica total, o sea, de todo lo que consumimos un adulto promedio con nuestras 2.000 calorías diarias, solamente 25 gramos deberían ser de azúcares, ¿no? Esos 25 gramos, ¿a qué equivale? A 6 cucharaditas de café, una dosis para adulto, ¿ya? Así, poquito, no es harto. Ahora sabemos que los azúcares vienen a ser el factor principal para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los consumos de azúcares van a tener el mismo riesgo de caries, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad que vamos a ingerir. A mayor cantidad, mayor producción de ácidos y mayor riesgo, ¿no? No es lo mismo que se coman un pedacito de chocolate con cacao a que se coman varias barras de Sublime, por ejemplo, ¿no? Otro factor importante es la frecuencia, ya saben, ¿no? Cada que hay un golpe de azúcar en boca, nuestra curva de Stefan baja. Miren aquí, se forman hasta ondas. Entonces vamos a tener pHs inferiores a 5.5 un tiempo más prolongado, por lo tanto, eso aumenta el riesgo de enfermedad, ¿no? El más importante, más que la cantidad, más que la consistencia del alimento y el momento en que lo ingerimos, es la frecuencia. ¿Cuántas veces al día hay golpes de azúcares ingeridos? La consistencia también es importante, ¿no? No es lo mismo ingerir una manzana entera que contiene azúcares, ¿no? Que aquellos alimentos que son más blandos, pegajosos, viscosos, como estas gomitas, las galletas bañadas en chocolates o hasta el propio yogur, que es espeso. Y los niños cuando toman yogur no lo pasan todo inmediatamente, ¿no? Lo tienen en la boca, sonríen y toda la boquita está con una tela blanca de yogur, ¿no? Eso también influye bastante. Ya mientras tenga mayor cantidad de fibra los alimentos, mucho mejor. Y el momento en que lo ingiere, ¿no? Es mucho mejor ingerirlo con comidas principales que aquellos alimentos que se ingieren entre comidas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es de los alimentos cariogénicos que tiene la característica o el factor más importante? Pues la frecuencia de ingesta. Y a ver aquí, pregunta para fijar lo que hemos hablado. Respecto al potencial cariogénico de los alimentos, ¿cuál es la afirmación correcta? ¿Qué dicen? ¿La A, la B, la C, la D, la E? La La D, D. La E. La D, doctora. D de dedo. A ver, sí, la D de dedo. Muy Sí, bien, D. chicos.
Están atentos, me alegra. Ya, seguimos entonces. Algo muy importante cuando hablamos de prevención es la remoción mecánica del biofilm, ¿no? ¿Qué se recomienda? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que yo le enseñe la técnica de cepillado con una maqueta al niño o que le coloque un revelador de placa en boca del paciente y podamos hacer visible lo invisible, como dice acá, ¿no? Es mucho mejor tener a la mano estos productos para que en esta cita pues concienticemos a los papás, porque ellos dicen, sí, les he cepillado los dientes, pero no es cierto, nunca es cierto eso porque siempre vienen con placa en los dientes, ¿no? Entonces, hasta que no lo veamos, pues no lo creen los papás, ¿ya? Entonces, sí se recomienda usar estos productos, ¿no? Aquí en el mercado tenemos este revelador de ditonos, así se llama, ¿no? Colores aliente en tono morado y rosadito. Pero existe un revelador que es un top, es bonito, es excelente, es el que vemos aquí, que es el Triple H de la casa GC, ¿no? Que va a colorear la placa dental en tres tonalidades, ¿no? Un rosa, un morado y un azul medio turquesa. Se dice que esta parte que ha teñido el diente, la placa de este tono turquesa, esta es una placa netamente acidogénica, ¿no? Muy madura y que tiene demasiada acidez a diferencia de los otros tonos que se ha colocado, ¿no? Aquí hay actividad hay lesiones con actividad, porque hay placa con bastante acidez, ¿ya? Entonces, es importante que eso lo puedan implementar si tienen su consultorio. Hay reveladores en tabletitas y en gotitas, ¿no? Que son los pigmentos que hay. ¿Qué más? El cepillo dental, cómo tiene que ser el cepillado. Cuando le enseñamos a los papás, pues el cabezal se recomienda que sea pequeño, ¿no? Y que sea adaptado a la boca del bebé, de preferencia con cerdas redondeadas, ¿no? Y cerdas de nylon suaves o extra suaves, ¿no? No usar estos dedales de silicona, porque a veces piensan que estas cerditas de silicona que vienen en los dedales es para cepillar los dientes, ¿no? No es así. Marcas de cepillos, un buen cepillo Vitis, Curaprox también tiene buenos cepillos, ¿no? Son bonitos, ergonómicos, mire, como es el mango, con esta facilidad para que el papá pueda sujetar el cepillo y le haga la higiene a los bebés, ¿no? ¿Qué más? A ver, los hilos dentales son complementos importantes para la higiene oral, ¿no? En la consulta tenemos que enseñar técnica de cepillado y usar el hilo dental, ¿no? Casi no lo usan. Los papás desconocen o si lo tienen no lo usan. Hilos dentales ya saben que vienen en carretes o de tipo flosser, que viene para niños así, con sus manguitos de figuritas. Es muy fácil. ¿Cuándo se debe usar el hilo dental? ¿Antes o después del cepillado? ¿Qué recomienda? Antes. Antes, ¿no? Antes del cepillado es lo ideal, porque una vez que se pasa el hilo dental, con el cepillo barremos los restos alimenticios que quedan, ¿no? Entonces el hilo dental se recomienda antes del cepillado nocturno, ¿no? En las noches. Justamente para prevenir este tipo de lesiones de caries, ¿no? Que se originan prácticamente por falta de uso del hilo dental. Pasta dental, pues se recomienda que mínimo las pastas dentales tengan 1000 partes por millón de flúor o el equivalente a 0,1 mililitros o 1,3 miligramos, ¿no? Antes de los 3 años se recomienda el tamaño de un granito de arroz. Esto está en nuestra norma técnica del MINSA de 2017. Después de los 3 años, el tamaño ideal es el de una alverjita. Los niños menores de 3 años no saben escupir, por lo tanto van a ingerir esta pasta con el flúor. Pero a esta dosis es sumamente seguro, ¿no? El papá puede hacer hasta 13 cepillados diarios y no va a haber ningún problema en el paciente, pero ningún papá, y mucho menos el bebé, llega a hacer 13 cepillados diarios, ¿no? Algo sí recomendable es que las pastas dentales las mantengan en un lugar alejado, donde el paciente no lo pueda coger, ¿no? Porque a veces los bebés o los niños que están aprendiendo a caminar cogen todo y se meten todo en la boca y ahí sí pueden ingerir toda la pasta dental y pueden generar algún tipo de toxicidad, ¿ya? Hablamos del uso de fluoruros. Como les mencioné, el flúor por sí solo es un elemento, es un gas tóxico, es irritante. En estado natural es un gas de una coloración amarillenta. Lo vamos a encontrar en la atmósfera, en los suelos, en el agua.
En algunos vegetales como la papa, vegetales verdes, pero a muy, muy bajas concentraciones. Algunos animales también contienen flúor, por ejemplo el salmón, los mariscos, la sardina, pero en muy, muy bajas concentraciones, ¿no? Y como les mencioné, para que lo podamos usar nosotros, siempre tiene que estar combinados, los fluoruros combinados, ¿no? ¿Qué combinaciones hay? La más común y la más comercial, fluoruro de sodio, como monofluoruro fosfato de sodio, fluoruro estañoso también, hay pastas dentales con fluoruro de estaño, hay una pasta de Colgate que también que tiene fluoruro de estaño, o como fluoramidas, ¿no? Lo que más usamos, fluoruro de sodio y fluoruro de estaño. En cuanto a la distribución del flúor, podemos tener un flúor sistémico y un flúor tópico, ¿no? Cuando hay esa ingesta de flúor en un periodo preeruptivo, ¿no? Va a haber una acción sistémica cuando el esmalte está en desarrollo y aquí va a haber mayor cantidad de efectividad porque se está desarrollando el esmalte. Y si tenemos ingestas de flúor en un periodo posteruptivo, pues en la mayor acción va a darse por acción tópica, ¿no? Con las fluorizaciones que hacemos y con el uso de las pastas dentales, ¿no? Pero la remineralización es obviamente mucho menor a diferencia de la forma de la ingesta sistémica del flúor. Efectos, hay efectos antibacterianos y efectos locales, ¿no? Antibacterianos porque se dice que el flúor a altas concentraciones va a inhibir el metabolismo de las bacterias, inhibe el crecimiento bacteriano y por lo tanto propicia una destrucción bacteriana en altas concentraciones, ¿no? Y como efectos locales, pues inhibe la desmineralización y promueve la remineralización. Y lo vemos aquí, a dosis bajas, por ejemplo, a 30 partes por millón del flúor, va a inhibir la formación de placa, ¿no? A 100 partes por millón propicia la mineralización y remineralización. A las 200 partes por millón ya hay una inhibición del metabolismo de la glucosa y cuando logramos más allá de las 6.000 partes por millón se dice que ya hay un efecto antibacteriano. El flúor sistémico no es este flúor que se va a incorporar a las estructuras Doctora, de disculpe, nuestra ¿puede pieza proceder dentaria. 2 PPTs, porfis? Disculpe. Ahí, aquí. No, Una, la otra. ¿ya está? Gracias. Ya. Mm, Ya, entonces el flúor sistémico estábamos diciendo que es aquel flúor que se va a incorporar directamente a la estructura de la pieza dentaria formando estos cristales de hidroxiapatita, de fluorapatita, de fluorhidroxiapatita, ¿no? Volviendo al diente más resistente. Cuando hay este flúor, ¿no? Cuando hay acción de este flúor sistémico, la distribución va a ser en capas, ¿ya? Se dice que en una capa externa va a haber una concentración en la pieza dentaria de 1.000 a 2.000 partes por millón, ¿no? Porque es el tejido más duro del organismo. Y en la subsuperficie de la pieza dentaria va a tener de 20 a 100 partes por millón, ¿ya? Y netamente este flúor va a depender de un aporte sistémico. Este es un aporte necesario, pero es insuficiente para la prevención de caries, ¿no? Y si nosotros excedemos con el flúor, con la dosis de flúor sistémico, podemos llegar a una toxicidad. El flúor sistémico se va a absorber a nivel intestinal, ¿sí? Va a secretarse por el riñón, por el sudor, por las heces, por la saliva. Las fuentes principales de ingesta de flúor sistémico, el pescado y el té. También en agua, ¿no? Las aguas fluoradas o aquellas fuentes de aguas naturales fluoradas. La concentración óptima del agua se dice que es de 1 parte por millón, ¿no? Pero en aquellas zonas rurales o en aquellas zonas donde no hay agua potable y hay agua del subsuelo, agua de manantiales, esas aguas contienen alta cantidad de flúor, por lo tanto pueden llevar a una toxicidad aguda y crónica. La sal también que ingerimos, hay sales que tienen flúor. La sal fluorada se dice que la concentración o la dosis debería ser de 200 a 250 partes por millón. Y también pues hay una ingesta durante el cepillado, ¿no? En aquellos niños menores de 3 años dijimos que ellos no saben escupir, por lo tanto van a pasarse este flúor. Y también hay suplementos. Antiguamente, en las guías antiguas, ¿no? Se utilizaba suplementos de flúor en gotas o en tabletas. Se dosificaba y se les daba a los pacientes. Sobre todo
todo se hacía eso como intervenciones en la salud pública, ¿no? Actualmente ya no se da como suplementos el flúor. Tenemos mejores recursos como los flúor barnices en la actualidad. ¿Qué más? Ya saben, el exceso lleva a una toxicidad tanto aguda como crónica, ¿no? Si hablamos de una toxicidad aguda por ingesta sistémica de flúor, se dice que esta se produce por una alta ingesta de flúor en un corto tiempo. Va a producir en el paciente náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, salivación excesiva, sudoración, por lo tanto una debilidad general y puede llevar a una depresión respiratoria, a arritmias cardíacas y a una muerte por un paro respiratorio cardíaco, ¿no? ¿Cuándo se empiezan a manifestar estos efectos tóxicos en una ingesta sistémica? Cuando se excede los 5 miligramos por kilogramo de peso como dosis probable, pero una dosis letal es de 30 a 60 miligramos por kilogramo de peso de ingesta de flúor, ¿no? Esto podía ocurrir antiguamente cuando, como les comenté, como intervención de salud pública, se daba el flúor en gotas y se dosificaba, se disolvía en agua y se le daba a los pacientes. Intoxicaciones agudas, ¿qué se tiene que hacer frente a este tipo de estas intoxicaciones? Pues uno, tratar de estimar la cantidad de flúor que se ha ingerido y tratar de reducir al máximo esta absorción, como induciendo al vómito, ¿no? Induciendo al vómito. También se dice que se debe administrar leche, ¿no? Que el paciente ingiera leche y pues por vía oral se puede administrar gluconato cálcico al 5%, lactato cálcico o leche magnesia, ¿no? Para revertir los efectos del flúor, ¿ya? Y pues siempre vigilar signos vitales y referir a un centro hospitalario en caso suceda. En cuanto a la intoxicación crónica o la toxicidad crónica, que vemos la fluorosis, ¿no? Estas pigmentaciones, estas manchas características de fluorosis dental. La fluorosis viene a ser un estado de hipomineralización de los dientes. Más lo vemos en dientes permanentes, ¿no? Estas piezas dentarias van a ser más porosas tanto en la superficie como en la subsuperficie. Son dientes em, que presentan ciertos grados de hipoplasia, ¿no? En etapas muy avanzadas pueden estar hasta socavados. Dosis de riesgo para fluorosis dental, 2 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Y esto se da, obviamente, años previos a que erupcionen los dientes permanentes, ¿no? Entonces, se puede ver esto en aquellos pacientes que han consumido aguas de manantiales, ¿no? O aquellas aguas que no tienen control, aguas no potables o que no hay un control de cuánto es el flúor que contiene, ¿no? A veces en las zonas rurales se ve eso. En cuanto al flúor tópico, el flúor tópico va a favorecer la maduración posteruptiva del esmalte, favorece la remineralización, inhibe la desmineralización y va a disminuir el potencial cariogénico de la placa dental. ¿Ya? Existen flúores tópicos de autoaplicación, que son las pastas dentales, lo que recetamos al paciente. Y hay flúor de aplicación profesional, ¿no? El flúor barniz, lo que aplicamos en consulta. Los flúor de autoaplicación son aquellas pastas indicadas, dentríficos fluorados, ¿no? Que pueden ser combinados, el flúor combinado con sodio o con estaño, o el monofluoruro fosfato de sodio. Como les mencioné, concentración óptima, mínima, 1000 partes por millón. Los niños menores de 6 años ingieren el 30% de la pasta dental. Y aquí están las dosis que ya les hemos mencionado. También de autoaplicación vendría a ser los colutorios fluorados, ¿no? Pero estos se recomiendan netamente a niños mayores de 6 años porque ya saben escupir. Y pues existe colutorios de uso diario que va a contener de 220 a 225 partes por millón, por ejemplo el Vitis Junior o el Colgate. Y existe también colutorios de uso semanal que contienen 900 partes por millón. De aplicación profesional, el flúor, tenemos el flúor gel, flúor barniz y el flúor diamino de plata, ¿no? Flúor gel, ventajas, tiene alta concentración, ¿no? Por su alta concentración va a ser, ya llegamos a este nivel donde el flúor actúa como bactericida. Se solía aplicar de forma semestral o de acuerdo al riesgo de caries cada 3 meses. Contraindicados si tenemos a la mano flúor barniz. Desventajas, puede ser tóxico para tejidos blandos, puede irritar,
puede causar intoxicación aguda si es que uno lo ingiere, ¿no? Imagínense dejar este frasco y que venga un niño y se lo tome, ¿no? Ahí sí podría haber una intoxicación aguda. Contraindicaciones, no usar en niños menores de 6 años porque no saben escupir en su totalidad. Dentro de los flúor gel se usaba el flúor fosfato acidulado y el fluoruro sódico neutro, ¿no? Y en la actualidad ha caído en desuso estos flúor, ya no se usan mucho, ya está entrando a la fase de, están entrando a ser desusados, ¿no? Porque ya todo esto es reemplazado por el flúor barniz. El flúor acidulado tenía ciertas indicaciones, ¿no? Estaba indicado para aquellos pacientes que tengan alto riesgo de caries, pero aquellos pacientes que no tengan restauraciones, porque este flúor contiene ácido ortofosfórico. Ya el pH de este flúor es de 3 a 4.5, es ácido, y contenía o contiene aproximadamente 12.300 partes por millón, ¿no? O el 1.23%. Mientras que el flúor neutro, pues contiene 9.000 partes por millón, es un flúor al 2% y está indicado a aquellos pacientes con restauraciones como resinas, coronas o aquellos pacientes que portaban sus coronas de porcelana, ¿no? Entonces, flúor acidulado para dientes sin restauraciones y alto riesgo, flúor neutro para dientes con restauraciones eh, como resinas o coronas porque cuando el flúor tiene ácidos puede producir pues microfiltraciones en las restauraciones, ¿ya? El flúor gel, ¿cómo se aplicaba? Se usaba con estas cubetas, el paciente tenía que estar sentado, a la cubeta se le llenaba con el producto, aproximadamente 2.5 ml en cada cubeta, se tenía que colocar el suctor y se colocaba en la boca estas cubetas y se dejaba actuar durante 4 o 5 minutos, luego se retiraba el exceso, se hacía escupir al paciente, pero no enjuagarse, ¿no? Y la indicación era que no tomara o no bebiera agua durante 1 hora. El flúor barniz es lo que tenemos a la mano actualmente. Hay varias marcas, varias casas dentales. Cada año sacan nuevas presentaciones. Es mucho mejor. Son flúores pegajosos que van a quedarse en contacto entre el esmalte. En el esmalte dental hay flúor de liberación lenta. Va a generar estos reservorios en las capas superficiales de las piezas dentarias, ¿no? Se puede indicar cada 3 o cada 6 meses, depende del riesgo de caries, ¿no? El uso es seguro y los flúor de sodio contienen una concentración de 22.600 partes por millón, ¿no? Mucho más que el flúor gel. Dentro de las marcas que contienen 22.600 partes por millón tenemos el Durafat, el MyVarnish, que es un flúor que contiene partículas de Recaldent, que es un patente que también favorece la remineralización, o el Clinpro, que contiene fosfato tricálcico, ¿no? Pero también tenemos flúor sódico en barniz. Actualmente la marca de 3M ha sacado un flúor de 2.1% o 9.500 partes por millón, que es el Clinpo Clear. Este flúor, si bien es cierto, tiene menor cantidad de partículas de flúor, pero es mucho más efectivo que el Clinpro tradicional por los añadidos que va a tener. Y se dice que solo se necesita 15 minutos para lograr la efectividad, ¿no? La máxima efectividad de este flúor, ¿ya? Por lo tanto, si aplicamos el Clinpo Clear, no vamos a indicar al paciente que no ingiera alimentos durante 1 hora, sino que es suficiente indicarle 15 minutos. Nada más que 15 minutos, de ahí puede ingerir y beber agua, ingerir sus alimentos de forma normal. Es mucho más rápido y más eficaz. Este es el último que ha salido. No, indicaciones para flúor barniz, pacientes de riesgo moderado a alto, pacientes con caries de infancia temprana, dientes que recién están erupcionando, pacientes portadores de aparatos de ortodoncia, pacientes con hipersensibilidad o como tratamiento no invasivo en aquellas lesiones incipientes de caries que son las manchas blancas. Protocolos del flúor, limpieza, secar la superficie, colocar solo una vez el flúor, pasar una sola vez la brochita, dejar que evapore el solvente aproximadamente 2 minutitos, un chorrito pequeño de aire se puede colocar, no ingerir alimentos sólidos ni líquidos durante 1 hora y no cepillarse por lo menos 12 horas porque vamos a tener toda la efectividad de este flúor, ¿no? Recuerden que queda adherido a la pieza dentaria. No colocar en encía, hay que tener cuidado porque puede el paciente presentar alguna sensación transitoria de calor o quemazón y podríamos tener una reacción de alergia al contacto, ¿no? Hay que tener cuidado de no colocar en encías.
Hay marcas de flúor que indican que no necesitan secar la superficie, ¿no? Que simplemente el paciente abre la boca y ya lo podemos pincelar, pero hay otras marcas que sí indican secar la superficie. ¿De qué va a depender mi protocolo? Del fabricante, ¿no? Yo compro mi flúor y tengo que leer las indicaciones del fabricante para yo poder aplicarlo correctamente de acuerdo a lo que el fabricante nos indica, ¿ya? Porque no todos los productos son iguales. Otro flúor de aplicación profesional es aquellos compuestos fosfocálcicos derivados de caseína, ¿no? Por ejemplo, el MyPace, que tiene un patente. Este producto viene el MyPace normal y el MyPace Plus. El MyPace Plus tiene flúor y el MyPace no tiene flúor, es Recaldent. Ya el Recaldent es un mineral que va a ayudar a remineralizar las lesiones iniciales. Ya están hechos a bases de derivados de la leche, por lo tanto, en aquellos pacientes que tengan eh, alergias a los lácteos o tengan las intolerancias a las lactosas, esos productos están contraindicados. Por eso es importante que durante la historia clínica preguntemos, ¿no?, sobre las reacciones alérgicas de los pacientes. Y de acuerdo a eso nosotros podremos, y de acuerdo a su riesgo también podremos indicar un flúor normal o podemos indicar pues estos compuestos a base de Recaldent y pues a base de Recaldent con flúor, que es el MyPace Plus. También tenemos los flúores de amino de plata, que se ha retomado bastante el uso. Antiguamente se utilizaba como agentes que detienen las lesiones de caries. Luego entró en una fase de desuso por la estética, porque dejaba estas manchas negras. No lo usaban el producto, ¿no? Estaba quedando en el olvido hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia, por los protocolos de trabajo libres de aerosoles, pues se retomó el uso de los fluoruros de amino de plata, ¿no? Es una solución incolora, ¿no? Que va a contener iones de plata, flúor y amino. Propio nombre lo dice. Aquí vamos a tener una alta concentración de flúor, aproximadamente 44.000 partes por millón de flúor, ¿no? Miren, es altísimo. Y como es una concentración tan alta, tiene este efecto antibacteriano y tiene el efecto de detener las lesiones de caries. También está indicado para aquellos pacientes con sensibilidad dentaria, porque ya saben que tiene alta carga de flúor, ¿no? Existen en el mercado el tradicional, que es el Cariestop, puede venir a un 30%. La concentración ideal y la que tiene mayor evidencia que hace mejor efecto es la que viene al 38%. Hay una marca del Rivestar, de la casa SDI, que ha sacado este flúor de amino de plata, pero que tiene el añadido del yoduro de potasio, que es este frasco de acá, perdón, es este de acá, que es un segundo paso después de la aplicación del diamino, que nos dice que va a disolver los cristales de plata, por lo tanto no vamos a tener estas manchas negras en el diente después de la aplicación. A ver, lo paso. Aquí está el protocolo del diamino de plata. No, a ver qué dice. Es ideal para cuidados de emergencia, prevención de caries. Son intervenciones de bajo costo, ¿no? Porque yo aplico el producto y voy a detener las lesiones de caries activas. Y este paciente pues puede, si es que no tiene acceso a un especialista o a una intervención pronta, pues podría esperar, ¿no? Porque las lesiones ya no van a avanzar. Pero recuerden que estos tratamientos van siempre acompañados de modificación de dieta y de higiene oral. Se debería reaplicar cada 6 meses en los pacientes, es lo que se indica. Evita la profundización y avance de las lesiones de caries, ¿no? Remineraliza la dentina. Por ejemplo, para lesiones interproximales puede estar bien indicado, ¿no? Por ejemplo, aquí aparentemente no hay nada, pero si tomamos una radiografía Baldwin, acá hay una lesión de caries. ¿Cómo restaurarla? Muchas veces entramos por oclusal. Los nuevos enfoques de mínima intervención nos dicen que deberíamos colocar, ¿no? O se recomienda colocar este separador de ortodoncia, se genera el espacio y aplicamos el diamino de plata y logramos detener el avance de esta lesión de caries.
sin la necesidad de usar turbinas, por ejemplo, ¿no? Las piezas de alta. Esto sirve muy bien para aquellos pacientes que no colaboran. La indicación de este flúor va a ser para aquellas lesiones que se van a encontrar en el tercio superficial y en aquellas que se encuentren en el tercio medio. Si vemos una lesión muy amplia y profunda, está contraindicado usar el diamino de plata porque en vez de hacerle un bien a esta pieza dentaria, vamos a producir necrosis pulpar porque es irritante. En los tratamientos no invasivos, como ven aquí, se aplican lesiones interproximales. Y aquí está la comparación de las marcas, ¿no? Esta es buena de Rivestar, la desventaja que es cara. Esos dos frasquitos vienen juntos en un empaque, cuestan más o 250, 300 soles. Alcanza para pocas superficies dentarias. La ventaja es que contiene un frasco de yoduro de potasio que va a disolver los cristales de plata, por lo tanto vamos a tener menor pigmentación en las piezas dentarias. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? Vamos a pasar a las conclusiones de la clase de hoy. Algo que sí les quiero decir, que la odontopediatría actual ya no se centra tanto en tratar las lesiones de caries, ¿no? O la caries, sino en prevenir la aparición. Estamos en un tiempo de mínima intervención. Evitamos la progresión de las lesiones mediante las estimaciones de riesgo y obviamente todo con evidencia científica, ¿no? Nosotros queremos evitar actualmente tratamientos invasivos, evitar el uso de la turbina, de la pieza de alta, ¿no? Y conservar la estructura dentaria lo más posible. Y así evitar una pérdida prematura de las piezas dentarias, ¿no? Si nosotros evitamos una pérdida prematura de las piezas dentarias, vamos a reducir el impacto funcional en el paciente, reducir el impacto psicológico. Los niños que pierden piezas dentarias a temprana edad también pueden sufrir de bullying en el colegio, ¿no? Porque también es una parte estética, una parte funcional. Las molares perdidas a los 2, 3 años, ¿no? Reduce la eficiencia masticatoria en estos niños. También hay un impacto económico. Los tratamientos preventivos son mucho más accesibles y a menos costos que los tratamientos restauradores. Y pues con todo esto lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? También es importante que vamos a favorecer el crecimiento y el desarrollo orofacial adecuado, porque si es que están las piezas dentarias, todo puede crecer en armonía, ¿no? Si es que se pierde una, ya va a existir algún tipo de alteración, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Hay dudas? Bien, chicos, entonces terminamos aquí y la próxima clase vamos a continuar igual hablando de caries y de tratamiento y los enfoques de mínima intervención.